Y es algo que podemos ver claramente en este capítulo 2, versículo 14 del libro de Hechos hacia adelante, más o menos hacia el versículo 36, 37. Nos enfocamos en lo que es el primer discurso de Pedro, así es como se llama el título, versículo 14, segunda capítulo de Pedro. El libro, mis hermanos, el libro de Hechos muestra claramente cómo Pedro estaba sobre todo completamente recuperado de su caída. ¿Cómo de su caída? No estoy hablando físicamente, de su caída literalmente. Recordemos, mis hermanos, y él cabalgaba ahora restaurado a favor divino, sobre todo en la obra de Cristo, en la obra de evangelizar, de predicar y llevar la palabra a aquellos que han de ser salvos. Recordemos que él había negado a Cristo anteriormente. Esa es la caída a la que me refiero. Él había dejado a un lado a su Salvador, aquel que iba a ser su Salvador, mis hermanos. Ahora él lo que hace, lo confiesa osadamente. Y vemos que su relato sobre el derramamiento milagroso del Espíritu Santo estaba sobre todo concedido y estaba listo, mis hermanos. Era una forma en la que él estaba evangelizando y llevándolo a proclamar la obra de Cristo. Pero ¿cómo así, Michelle? Sí, mis hermanos, para estimular a sus oyentes, a aquellos que lo estaban escuchando en su primer discurso, ¿a qué? A que abrazaran, mis hermanos, la fe de Cristo y se unieran a su iglesia. Recordemos que pronto a pronto este grupo iba a ir creciendo poco a poco, que el evangelio fuera extendido a diferentes naciones, y sobre todo fue el cumplimiento de las escrituras y el fruto de la resurrección y de la ascensión de Cristo, como todos conocemos, y fue la prueba de ambos. Sabemos que aunque Pedro, mis hermanos, estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba en lenguas conforme a las escrituras, mis hermanos, él daba que hablarse. Es decir, él no pensó en dejar al lado las escrituras. Sabemos que los sabios de Cristo, aquellos que estudian la palabra, aquellos que son predicadores, pastores, aquellos que son maestros de la palabra, nunca aprenderán más que de la palabra de Dios, que es ahí donde el Señor habla a cada uno de nosotros. Y sabemos que el Espíritu Santo es dado no para suprimir las escrituras, no para hacer correcciones en la Biblia, porque sabemos que todo está puesto, mis hermanos, sino para qué, para poder entenderlas, para poder probarlas, para poder darlas y obedecerlas, escudriñarlas y darlas a conocer y ponerlas en práctica. Todo esto hace el Espíritu Santo en la persona cuando viene a morar, cuando somos sellados, cuando somos arrepentidos de nuestros pecados, cuando ponemos nuestra fe en el único Salvador, en Cristo Jesús. Con toda seguridad nadie escapará de la condenación del gran día. Pero ¿cómo así, Michelle? Sí, mis hermanos, salvos aquellos que invocan el nombre del Señor. ¿Y esto cómo es? Mediante su Hijo Jesucristo, el cual fue llevado a la cruz, poniendo toda la fe en Cristo Jesús y arrepintiéndose de los pecados, como el Salvador de pecadores y el juez de toda la humanidad. Recordemos claramente que la Biblia nos enseña esto en diferentes versículos. Por eso nuestra fe debe estar en aquel que fue llevado a la cruz, en aquel cordero que fue llevado, como dice Isaías, al matadero, mis hermanos.